proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Bueno, he llamado a ver, no sé si yo puedo pasar aquí, sí, perfecto. He llamado a esta charla la resurrección, milagro o invención. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Ocurrió? ¿Tuvo lugar la resurrección? ¿Cómo podemos saberlo realmente? Vamos a entrar y vamos a ver. Lo primero, me gustaría empezar leyendo este pasaje, lo voy a leer yo si queréis, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 19. Atento a lo que dicen estas palabras. Dice así, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora hermanos, quiero recordaros el evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este evangelio sois salvos, si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo, habréis creído en vano. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, está hablando Pablo, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que vosotros habéis creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Bueno, no sé qué os parece este pasaje, pero yo creo, para mí, bajo mi punto de vista, uno de los más importantes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la resurrección es el gran punto principal del cristianismo. Si Jesús no ha resucitado, entonces el cristianismo es mentira y nuestros esfuerzos son en vano. Como sabéis, en el contexto de este pasaje hay una discusión entre fariseos, saduceos, sobre si los muertos podrían resucitar, y eso se ve perfectamente en Hechos 23. Pero lo que podemos ver, atención, ¿no?, en estos versículos es que si no hay resurrección, nuestra predicación no sirve para nada, eso es lo primero. Nuestra fe no sirve para nada, lo segundo. Aquí en el PowerPoint hay unos puntitos que no se ven muy bien, pero bueno, os lo podéis imaginar que cada línea es un punto. Sigue diciendo, ¿no? Si la resurrección es falsa, si no hay resurrección, seríamos falsos testigos de Dios. Es decir, habríamos estado defendiendo una mentira. También nuestra fe es ilusoria. Dice también que todavía estamos en pecado si no hay resurrección. Y esto es interesante porque la mayoría de ateos, de escépticos, piensan que si no hay resurrección, si el cristianismo es falso, en verdad eso nos liberaría, ¿verdad? Pero lo que dice este versículo es que estaríamos en pecado, es decir, estaríamos ante una condena ineludible, porque nuestra naturaleza como ser humano sigue estando corrompida. Más cosas. Si no hay resurrección, se han perdido los que han muerto siendo cristianos, dice el versículo 18. También seríamos, atención esto, los más desdichados de los mortales, versículo 19. Y más adelante, no lo he leído, pero más adelante en el versículo 32 dice, por lo tanto, si no hay resurrección,
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por lo tanto, nos encontramos ante el tema más importante del cristianismo, que es saber la veracidad de la resurrección, si ocurrió o si no tuvo lugar. La resurrección es el punto sobre el que se fundamenta el cristianismo y sobre el que se fundamenta nuestra fe cristiana. Por lo tanto, es necesario que estudiemos este tema y veamos si realmente es posible que haya habido una resurrección, si es posible fisiológicamente, si es posible históricamente, filosóficamente, teológicamente. Y yo creo que estudiar este asunto nos va a ayudar a fortalecer o a desestimar nuestra fe. Yo espero que sea, que ayude y sea para fortalecer nuestra fe. Bien, para saber si la resurrección tuvo lugar o no, tenemos que saber qué es un milagro. ¿Por qué? Porque la resurrección, obviamente, fue un milagro, el gran milagro. ¿Qué tipos de milagros hay? Bueno, pues hay dos tipos de milagros. Primero, aquellos acontecimientos a los que otorgamos un significado espiritual sin necesidad de que se rompan las leyes de la naturaleza o de la física. Por ejemplo, aquellos que, esto le ocurre a muchos alumnos míos, ¿no? Llega el día del examen y han estudiado el día de antes. Y cuando ven que han podido aprobar, han aprobado el examen, dicen, bueno, qué milagro, ¿no? Ahí, bueno, hay un acontecimiento que no te esperaba, no se han roto las leyes de la naturaleza, pero un acontecimiento al que se le puede otorgar un significado religioso. Quizá un alumno ha podido orar antes del examen y decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Por favor, Dios, ayúdame a aprobar este examen, ¿no? Y aprueban, ¿no? Bueno, pues ha ocurrido un milagro. Yo espero que mi alumno estudiara un poquito antes, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que eso ocurre. Ese es el primer tipo de milagro, acontecimientos a los que se le otorga un significado espiritual. Y hay un segundo tipo de milagro que es una serie de acontecimientos que sí que rompen el orden natural, es decir, rompen la naturaleza de las cosas. Aquí, por ejemplo, incluimos milagros bíblicos como convertir el agua en vino, caminar por el agua o la resurrección, que es el que nos está ocupando hoy, el más importante de los milagros. Seguro que os habéis encontrado con amigos, con familiares o compañeros de trabajo que os habrán dicho que, bueno, ¿quién se cree eso de, por ejemplo, ¿no? El nacimiento virginal? ¿Quién se cree eso hoy día, no? Y eso de que una persona muera y pueda resucitar. Para estas personas, los milagros son cuentos de hadas. Y los relatos bíblicos que están hablando de los milagros son básicamente para ellos como si fueran cuentos de Harry Potter, ¿no? Desde esta perspectiva, en verdad, nosotros estaríamos creyendo cualquier cosa que nos digan, ¿no? Nos dicen que un hombre resucitó, bueno, pues estupendo, ¿no? Pues resucitó. Pero la realidad no es así. La realidad es que nuestro razonamiento, es decir, nuestro pensamiento, la afirmación de que Jesucristo resucitó, es un pensamiento razonado. Veremos que no solamente hay fe, que hay también razón. Bueno, veremos de qué modo. Hay que explicar aquí que Charles Darwin, sabéis, un grandísimo biólogo del siglo XIX, él afirmó que en la naturaleza todo ocurre gradualmente, todo ocurre mediante grados. De ahí la idea de su teoría evolutiva que dice que pasamos de primates a Homo sapiens, ¿no? A ser humano, todo gradualmente. Pero, si eso es cierto, si todo en la naturaleza ocurre gradualmente, en verdad no puede haber milagros, porque los milagros, y ya nos referimos, a partir de ahora nos vamos a referir siempre al segundo tipo de milagros, estos milagros que rompen el orden natural. Estos milagros siempre son saltos en la naturaleza, ¿no? Es decir, no hechos que ocurren gradualmente, sino hechos que ocurren mediante saltos, ¿no? Veremos que la resurrección es de este modo. Y veremos cómo en este sentido Darwin estaba equivocado, porque la naturaleza no siempre, ni siquiera hay que ir al cristianismo, lo veremos más tarde, ni siquiera, no siempre funciona gradualmente, sino que hay saltos también en la naturaleza según la ciencia, ¿no? Y eso apoya el hecho de que pueden existir milagros. Bueno, vamos a seguir y creo que poco a poco iréis viendo a qué me refiero. Vamos a hablar de los escépticos, ¿no? Es decir, las personas que niegan la existencia de los milagros. Y eso nos llevará a afirmarlo, ¿vale? Yo quiero traer aquí el ejemplo del filósofo David Hume, que vivió en el siglo XVIII, entre 1715 y 1776, y que, bajo mi punto de vista,
junto con Nietzsche, es el filósofo más importante que intentó refutar las teorías del cristianismo, las ideas del cristianismo, y en este caso, la existencia de los milagros. Vamos a ver qué decía David Hume y veremos para qué nos sirve, ¿no? Qué utilidad tiene para nosotros. Él dice que hay dos formas de negar la existencia de los milagros, ¿no? Él tiene dos argumentos, uno que se llama argumento a priori, que lo aplica antes de que nos refiramos a un milagro concreto, sería como un argumento que se aplica en general a todos los milagros antes de que ocurran, y otro argumento que se llama a posteriori, que él lo aplica una vez nos refiramos ya a un milagro en específico. A la hora de hablar de ambos argumentos, Hume se refiere a los milagros, como digo, que sí rompen con las leyes de la naturaleza. Estos milagros que son saltos en la naturaleza. ¿Qué quiero decir? Por si no ha quedado claro con esto de saltos. Bueno, por ejemplo, imaginaos que tenemos una herida en el brazo, por ejemplo, una herida en la cara, ¿no? La herida se cura gradualmente, ¿no? Es decir, un día la tienes muy mal porque te has hecho la herida, el día siguiente la tienes un poquito mejor, el día siguiente un poquito mejor, te hace ya costra y al final se te cura. Todo gradualmente. Pero el milagro lo que hace es que, en el ejemplo este de la herida en la cara, tú tienes la herida sangrando y el milagro hace un salto en la naturaleza de modo que lo que estaba sangrando de repente desaparece. De repente hay un salto y donde había una herida ya no hay nada. Donde había una herida hay sanación. Eso es lo que me refiero con un salto en la naturaleza. Y estos son los milagros a los que Hume se va a referir, donde entra la resurrección. Bueno, vamos a ver rápidamente el argumento a priori en contra de la existencia de los milagros. Hume está intentando afirmar en contra de los milagros que tenemos nuestra experiencia en el día a día, y nuestra experiencia en el día a día nos dirá que los milagros no pueden existir. ¿Por qué? Porque todos los días podemos comprobar que las leyes de la naturaleza son constantes, son uniformes, es decir, no cambian. El sol sale todos los días, la tierra gira, etc. Y todos los días tenemos experiencia de que esas leyes naturales siguen su curso. Para Hume, esta uniformidad de las leyes científicas es una prueba en contra de que haya eventos sobrenaturales, es decir, de que haya estos saltos en la naturaleza que rompan las leyes constantes. ¿Cuál es el problema de este argumento? Que científicamente, en verdad, no siempre hay este gradualismo, que también decía Darwin, en muchos casos de los que habla la ciencia. Y creo que el caso más importante es del Big Bang, por ejemplo, ¿no? Si vais a ver lo que los científicos hablan del Big Bang, hablan de que cuando surge el Big Bang hay una singularidad, un momento cero, por llamarlo de algún modo, en el que el espacio-tiempo y las leyes de la naturaleza no funcionan del mismo modo que funcionan a día de hoy. Por lo tanto, un momento especial, ¿no?, en la naturaleza. Ya vemos que esta idea darwiniana y esta idea de Hume, en verdad, no es como ellos pretendían, porque la ciencia contemporánea muestra que las leyes de la naturaleza no siempre han tenido que ser uniformes y graduales, sino que ha podido haber este tipo de saltos naturales. Por eso, creo que incluso desde la ciencia se está abriendo la veda para que defendamos la existencia de eventos extraordinarios, como son los milagros, que tienen lugar en la naturaleza. Bien, vamos a pasar al argumento a posteriori. ¿Qué dice este argumento a posteriori? Bueno, básicamente afirma Hume con este argumento que la fiabilidad de los testigos, es decir, por ejemplo, los evangelistas, es una fiabilidad deficiente e insuficiente, y que además hemos de tener en cuenta que el ser humano tiene una tendencia a creer relatos sobrenaturales, ¿no? Lo asombroso, lo increíble, lo incognoscible. Parece ser que el ser humano tiene una especie de tendencia, ¿no?, a creer estas cosas según Hume. También señala que estos relatos abundan en naciones, lo que en el momento se llamaban naciones bárbaras, naciones salvajes, que básicamente se refiere a naciones no europeas, ¿no?, ya claramente una noción que hoy no utilizamos afortunadamente, ¿no?, pero estos son los términos que él utiliza en el siglo XVII. Hoy hablaríamos, ¿no?, también de gente que no tiene formación académica, por ejemplo, y bueno, él las consideraría personas crédulas. Y por último, también él afirma, como algo que apoya su idea, el hecho de que hay religiones contrarias que exponen milagros o defienden que hay milagros que se contraponen, ¿no?
Por ejemplo, si los milagros del Islam son ciertos, ¿no? El ascenso de Mahoma, que mostraría que Mahoma es un profeta elegido por Dios, etc., entonces los milagros del cristianismo no podrían ser ciertos, ¿no? Porque ambas religiones se contradecirían, ¿no? Estarían en contradicho, ¿no? En contradicción, quiero decir, ¿no? Entonces, claro, todo ello, según Hume, apunta a que no puede haber milagro y por lo tanto la resurrección sería falsa. Nosotros, ¿cómo podemos comprobar que un milagro sí tuvo lugar en contraposición a esta idea de Hume, que por cierto no lo he dicho, pero pongo como ejemplo a Hume porque es una de las personas, aunque muchos escépticos que veréis, por ejemplo, en Internet, y muchos escépticos que podéis conocer vosotros, ¿no? Ateos, etcétera, aunque no lo saben, están influenciados por sus ideas realmente, ¿no? Él es uno de los padres del escepticismo y yo creo que es interesante que veamos sus ideas porque si las comprendemos, podremos no solamente refutar las ideas suyas, sino las de estas personas que conocemos que están influenciadas por las ideas de Hume, ¿no? Entonces, de ahí que yo haya elegido a este filósofo. Bien, dicho eso, lo que nos interesa también, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar nosotros que la resurrección tuvo lugar, que los milagros son posibles? A ver, disculpa, aquí efectivamente. Bueno, en resumen, la objeción básica que propone Hume ante los milagros es la poca fiabilidad de los testigos. ¿Por qué? Porque la poca fiabilidad de los testigos, que en la diapositiva anterior la puse la primera, en verdad engloba las otras tres posibilidades, ¿no? Todas ellas se podrían reducir a una poca fiabilidad de los testigos a varios niveles, ¿no? Y ante ello, cabría preguntarse, ¿qué testigo, qué tipo de testigo, ¿no? sería entonces suficiente para un ateo, ¿no? Es decir, pongamos que un milagro tuvo lugar. ¿Cómo debería de haber sido un testigo para que alguien como Hume aceptase que ese milagro tuvo lugar realmente? Bueno, preguntamos esto, yo quiero hacer esta pregunta porque realmente los relatos bíblicos sobre los milagros, incluyendo el de la resurrección, escritos por los testigos, son fiables a todos los niveles. Por ejemplo, históricamente no hay anacronismos ni aspectos poco veraces de los relatos, aparte, claro, del propio milagro, que es lo que se está intentando demostrar. Tampoco se encuentran intereses específicos políticos, económicos, sociales, religiosos en los testigos, sino que realmente se estaban jugando la vida, ¿no? Defendiendo la resurrección de Jesucristo, ¿no? Se estaban jugando la vida literalmente al defender la veracidad de este milagro, ¿no? Es decir, el relato bíblico no es un relato interesado. También estamos hablando de que no se trata de testigos aislados, ¿no? Hablamos de que hubo grupos de cientos de personas que fueron testigos de muchos de estos milagros. Por ejemplo, el milagro de convertir el agua en vino ocurrió en una boda. Atención, ¿no? En una boda repleta de gente, claro. Jesús sanó paralíticos en lugares públicos, rodeado de gente, no se escondía para hacer los milagros. Multiplicó panes y peces ante una multitud hambrienta, los cuales de primera mano comprueban con su boca, con su estómago, comprueban que el milagro fue de verdad. Ahí no hay posibilidad de alucinación de ningún tipo. ¿Qué más? Son relatos, se trata de relatos escritos antes de que la generación que fue testigo de estos milagros desaparezca, con la finalidad de que el relato no pierda ninguna veracidad debido a la transmisión oral, porque ya sabéis que la transmisión oral al final se vuelve deficiente con el paso del tiempo. Es decir, se busca la transmisión escrita, que es mucho más fiable, históricamente fiable, porque la oral está sujeta a cambios constantes. Y por último, no son casos aislados, sino que el milagro forma parte de una unidad orgánica, y me explico lo que quiero decir con esto, ¿no? Los milagros son hechos que, junto con otros milagros, forman parte de una unidad orgánica con el mensaje bíblico y con las profecías bíblicas, ¿no? Es decir, los milagros no son hechos aislados, sino que tienen sentido en el conjunto del texto bíblico. Ejemplo de lo que me refiero. Alguien puede decir, bueno, aquí en el campo a unos pastorcillos se les ha aparecido la Virgen del Rocío, bueno, en España hay muchos tipos de vírgenes, como sabréis. Bueno, pues la primera que se me viene a la mente por cultura es la Virgen del Rocío, ¿no? Que es de mi tierra, de Andalucía. Bueno, pues, ¿qué sentido tiene, no? Que ocurra un milagro, que a unos pastorcillos se le aparezca la Virgen del Rocío.
bueno, pues no tiene mayor relevancia, ¿no? Simplemente fortalecer la fe de las personas, supuestamente, según defienden quienes afirman que este tipo de milagros tuvieron lugar, y poco más, ¿no? Y ya montar ahí un lugar de peregrinaje. Pero los milagros bíblicos no son de ese tipo. Los milagros bíblicos son profecías que se cumplen, son formas de afianzar la doctrina, son formas, por ejemplo, los milagros que hacía Jesús, son formas de demostrar su divinidad. Es decir, estamos hablando de milagros que cobran sentido en el contexto bíblico, en el conjunto de la palabra. No son milagros que estén aislados y que se den caprichosamente en la historia. Creo que eso es bastante importante. Entonces, los relatos bíblicos realmente nos están ofreciendo el más alto estándar para otorgar fiabilidad a los testigos oculares de estos milagros, claro. El más alto estándar posible para hechos que tuvieron lugar hace 2000 años. Si hubieran tenido lugar hace 50 años, se pediría otro tipo de estándar, pero tuvieron lugar hace 2000 años y contamos con los datos que contamos, ¿no? Que son los que hemos estado hablando, ¿no? En la forma de transmitir el relato de los testigos oculares. Por eso, creo que cabría preguntarnos, bueno, ¿y si no hablásemos de testigos de la historia, sino que nosotros mismos estuviésemos allí? Imaginaos, ¿no? Un ejercicio mental. Vosotros estáis allí en el momento de la resurrección. Bueno, en el relato bíblico dice que no había nadie, ¿no? Cuando Jesús resucita, está en su tumba, la tumba está cerrada, pero imaginaos un ejercicio mental. Imaginaos que estáis allí, ¿no? ¿Sabéis lo que pasa? Que si un escéptico estuviera allí, el problema de la perspectiva escéptica que hemos visto es que es imposible falsarla. Es decir, me explico lo que significa esto. Aunque supiésemos al 100% que un hecho tuvo lugar, estando allí, por ejemplo, el testimonio de los testigos nunca sería suficiente, ni siquiera nuestro propio testimonio. Vamos a ver de qué modo. Aquí os pongo este ejemplo, ¿no? Y si en vez de testigos hablásemos de que nosotros mismos fuésemos los testigos del milagro, bueno, ya os adelanto yo lo que dirían los escépticos y ateos que no quieren aceptar la fiabilidad histórica de los relatos bíblicos, ¿no? Primero, pensarían estas personas que, bueno, que son parte de una alucinación individual, ¿no? Es decir, uno tiene tantas ganas de comprobar la veracidad de la resurrección que tu mente te traiciona y acabas teniendo alucinaciones en las que crees estar observando el milagro, ¿no? Entonces, tu mente si tú lo estuvieses viendo y fueses escéptico, tu mente te está engañando, ¿no? Estás teniendo una alucinación. O podrías pensar que cuando vio milagros colectivos, en verdad se trata de una alucinación colectiva. Eso también lo escucharéis de boca de muchas personas, ¿no? Sin embargo, las alucinaciones colectivas, por llamarlas de ese modo, de un modo que todos lo comprendamos, ni siquiera se contemplan en los manuales estándar en psicología, ¿no? Como un trastorno real, ¿no? Es decir, es muy cuestionable que este tipo de alucinaciones colectivas realmente existan. Hablamos de que el texto bíblico habla de más de 500 personas juntas como testigos de la aparición de Jesucristo resucitado. Creo que el caso más interesante es el tercero, el que os pongo ahí subrayado en la diapositiva. Imaginaos que sois unos escépticos, sois ateos y estáis dentro de la tumba, ¿vale? Estáis dentro de la tumba de Jesucristo en el momento en el que ocurre la resurrección. Pensando en esto, yo creo que lo más razonable que haría un escéptico que quiere comprobar si realmente había una resurrección es intentar comprobar el milagro científicamente, ¿no? Es decir, si tú compruebas o explicas científicamente qué ha ocurrido, entonces no sería un milagro, ¿no? Sino que habría habido otro tipo de fenómeno natural. El problema de esta cuestión es que aunque el mejor científico que jamás haya existido estuviese delante del milagro, no sería capaz de explicar exactamente los mecanismos exactos por los que el milagro tiene lugar. Por ejemplo, si hablamos del agua en vino, ¿cuál es el mecanismo exacto por el que el agua de repente sus moléculas cambian y se convierte en vino? Y además en un buen vino, ¿no? Por cierto. Bueno, pues no se puede explicar científicamente. ¿Por qué? Porque se trata de un salto en la naturaleza, que es lo que me refería antes. Recordad el ejemplo de la herida, ¿no? La herida cambia gradualmente.
en el ejemplo del agua en vino, las moléculas cambiarían gradualmente y se podría comprobar científicamente, pero si hay un salto, eso no se puede comprobar científicamente. Y esa es la definición de milagro que estamos manejando, un salto en la naturaleza. ¿Y cuál es el mecanismo exacto mediante el que un cuerpo inerte como el de Jesucristo vuelve a tener vida? No se puede comprobar científicamente, ni aunque el mejor de los científicos estuvieran delante. ¿Por qué? Porque estos milagros son saltos. Rompen estos milagros con la normal circulación de las leyes naturales que rigen el mundo físico. Son actuaciones de Dios en el mundo. Por lo tanto, en términos filosóficos, si os interesa la filosofía, diríamos que un milagro es inaprehendible, es decir, que no se puede comprender racionalmente en ese sentido. Y en términos científicos, quizás más sencillo, diríamos que no es cuantificable ni es medible. También explicar lo que pongo aquí en la diapositiva, ¿no? Que uno podría hacer una descripción exacta, ¿no? Incluso hablando de este salto. Bueno, hay un salto molecular, biológico, fisiológico, etcétera, mediante el cual el cuerpo inerte pasa a estar en estado vivo, ¿no? Pero todo lo que podría hacer un científico es una descripción de lo que ha ocurrido. Pero describir no es explicar. Son dos cosas distintas. Una cosa es describir algo que ha ocurrido y otra cosa es explicar por qué ha ocurrido. Eso es lo que ellos no serían capaces de explicar mediante ningún tipo de método científico. Por lo tanto, hay que decir que la rigurosidad del escéptico a la hora de otorgar veracidad al relato de los milagros es tan estricto, esta rigurosidad es tan estricta, que ni aun siendo él mismo testigo podría comprobar la veracidad de los milagros. Por este ejemplo de la imposibilidad de explicarlo, pensar que son alucinaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que ello quita toda la autoridad. Creo que ello quita toda la autoridad al argumento porque eso significa que no es falsable, es decir, que no existe ningún escenario, ninguna posibilidad en la que se pudiese comprobar la veracidad del milagro, ni siquiera, desde esta perspectiva que ellos tienen, ¿no? Ni siquiera aunque ellos mismos fueran el testigo. Creo que es muy relevante. Bien, y ya para terminar, conclusión, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Esto nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que somos creyentes, ¿no? Que la resurrección realmente tuvo lugar, que eso ocurrió realmente. ¿Cómo sabemos que los milagros bíblicos son ciertos? Bueno, no solamente por la fiabilidad de los testigos, que es la máxima posible que podemos tener para hechos que tuvieron lugar, como digo, hace 2000 años y que fueron recogidos con las mejores técnicas posibles en su época, la escritura, y no solamente una escritura, un manuscrito, sino que manejamos muchísimas fuentes. De hecho, hablamos de casi 6.000 manuscritos, se conservan del más antiguo, si no me equivoco, del año 125 después de Cristo. Tenemos casi 6.000 manuscritos en el original, más otros que son traducciones a otros idiomas, como el latín, el copto y otros, que muestran que a lo largo de los siglos el texto bíblico se ha mantenido fiel, excepto errores mínimos de puntuación, etcétera, o errores mínimos de transcripción. Por lo tanto, la fiabilidad de los testigos es máxima. Seguro que muchos habéis escuchado que podemos comprobar este número de manuscritos que tenemos, más de casi 6.000, 5.800 creo que eran, si no me equivoco, en contraposición, por ejemplo, a los 390 manuscritos que se conservan de Aristóteles, de la obra de Aristóteles, mucho más tardíos, por cierto, del siglo IX. O sea, los evangelios son del siglo II, año 125. Los de Aristóteles son del siglo IX, atención. Sin embargo, nadie duda, por supuesto, ¿no?, de la veracidad de los textos aristotélicos. De Platón el caso es similar. Si no recuerdo mal, rondaba los 600 manuscritos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Claro que se niega la fiabilidad de estos manuscritos porque si aceptamos la veracidad del mensaje, eso conlleva cambios no solamente de corte intelectual, sino cambios en nuestra vida personal. Y ese es el gran problema, porque entonces, si el relato bíblico es cierto, tenemos
que cambiar nuestra forma de vida, nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión, nuestra comprensión de la existencia. Todo, tenemos que cambiarlo todo. Y no todos están dispuestos a ello.